Desde diciembre pasado se estrenó en Netflix la película Familia protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, donde participan las actrices Ilse Salas y Cassandra Shangirotti, con quienes tuvimos oportunidad de conversar amenamente sobre este proyecto fílmico que seguramente te va a encantar. A mí no me gusta decir que deben ver nada porque, este, porque no tienen que ver nada. Yo pienso que es una película muy cercana a la mayoría de nosotros porque las familias se parecen un montón, no importa el estrato social o el lugar en donde vivas o qué tan numerosa sea tu familia, siempre existen contradicciones, ausencias, dolores, duelos y ganas de cortar el cordón umbilical, y la dificultad para hacerlo se parece en todas las familias. Entonces, si ustedes disfrutan hacer catarsis, como lo disfrutamos la mayoría, es un buen lugar para hacerlo. La película se rodó en Baja California y es Cassandra quien habla acerca de la aventura de rodar en estos escenarios maravillosos que son naturales y hermosos. Pues yo, en mi caso, justo acababa de estar filmando en Rosarito una serie y tenía mucha familiaridad con Ensenada porque íbamos mucho para allá cuando tenía días libres. Entonces, y después regresé con familia al mismo lugar. Entonces me siento muy encariñada con Ensenada, con el Valle de Guadalupe. Y pues sí, comimos delicioso, son unos paisajes hermosos, son unas luces preciosas para filmar. Es como la luz que tiene el norte del país para hacer películas es alucinante. Y creo que es un foco, debe ser un foco muy grande para nuestra industria, Ensenada, Tijuana, todos estos espacios en el norte para filmar porque tienen muchísimo que ofrecer. Enseguida llegó mi momento de preguntarle a Ilse Salas. Va, gracias. Ilse, preguntarte, por ejemplo, el concepto de cotidianidad para desarrollar la película, ¿no? Que a partir de lo cotidiano, sobresalen las emociones, las contradicciones familiares, las peleas, los dilemas, ¿no? Me imagino que fue como una experiencia muy interesante para todos ahí estar en esa mesa, ¿no? Eh, sí, no sé si entendí el concepto de cotidianidad, o sea, Sí, sí, la sí, o sea, importancia de la cotidianidad, ¿esa es la exactamente. pregunta? Ustedes como actores, explorar este concepto de lo cotidiano para desarrollar todas estas emociones que se ven en la película, ¿no? Pues sí, es muy importante porque, y era algo que trabajamos con Rodrigo, eh, es muy importante llenar de cosas familiares, domésticas, cotidianas, efectivamente, para que se note que es una familia real. Son detallitos que sí nutren muchísimo la ficción y que cuando no están parece dicho o actuado. Y obviamente la intención es que nunca parezca eso. Entonces, se trataba de observar al otro, de conocernos, de tenernos la confianza, ¿no? Físicamente la confianza, desde el trato con nuestros hijos, por ejemplo, o con nuestro hermano Benny, ir rompiendo el hielo para poderle hacer cosquillas cuando se prestara, estar muy atento siempre a la otra, ¿no? A sus miradas, a cuando algo le costaba trabajo decir, y qué gestitos podían representar algo, ¿no? O sea, desde sacarle la lengua, guiñarle el ojo. Recuerdo un ejemplo concreto que está escrito, que es Leo comiendo las mandarinas. ¿Qué significa esa manera compulsiva de comer esas mandarinas? ¿Qué nos transmite? O sea, sí es muy importante, sobre todo cuando se está haciendo una película así, que es una familia todo el tiempo y estamos viéndolos a todos y tienes que verlos, en su cotidianidad, tienes que ver cómo crecieron esos niños, ¿no? En cuanto a la experiencia de rodar con el director Rodrigo García, Cassandra responde. Pues bueno, una de las cosas más alucinantes para mí en este proyecto fue que a mí me buscó el productor Gerardo Gatica, eh, y me llamó y me dijo que iba a hacer una película con Rodrigo García y que Rodrigo
Le había dicho que quería trabajar conmigo en la película, que quería invitarme a hacer un personaje y que no iba a aceptar un no por respuesta. Y yo me aluciné, o sea, no podía creer que un director del tamaño de Rodrigo García conociera mi trabajo y tuviera esa fe en mi trabajo. Entonces, no tuve ni media duda de que tenía ganas de hacerlo desde esa llamada. Y luego leí el guión, que bueno, ahí te puedes llevar luego a lo mejor sorpresas, pero no dejaba de llorar cuando lo leí. Me pareció un guión profundo, femenino, eh, maravilloso. Me pareció un guión precioso y me sentí desde el principio afortunada de poder participar en la película y luego la sorpresa de trabajar con Rodrigo, que es un director amoroso, talentoso, em, generoso. Realmente la energía de sus sets son pocas las oportunidades de encontrarte en ambientes tan luminosos, era una energía muy preciosa, muy familiar. Y creo que eso se debe en gran medida a la energía de Rodrigo como director. Ilse compartió los retos de interpretar a su personaje. Bueno, yo procuro que cada personaje sea distinto, pero pues tampoco me peleo con las similitudes que pueden tener con otros, ¿no? O sea, o incluso conmigo. No soy de la escuela de que tiene que ser distinta a mí, más bien qué de mí le sirve al personaje. Por lo tanto, supongo que habrá similitudes. em, y la diferencia con es que no he hecho una reflexión al respecto, más bien es que todo tiene que ver con el otro, o sea, con los otros, las circunstancias son otras, mis compañeros, mis compañeras son otros y eso hace que cobre vida ese personaje de ficción. Pero no, la verdad es que no he analizado cuáles son las diferencias a los otros que he hecho. Soy mala para el análisis, como puedes ver. En tanto, Cassandra aborda el concepto de familia. Pues para mí la familia es el ejercicio más grande de tolerancia, de aceptación, de crecimiento, de desarrollo. Creo que la familia, si uno se atreve a dar un clavado real, ¿no? No solamente en la historia de los padres, sino en la historia de los padres, eh, descubre muchas cosas de sí mismo. Me parece que es un espacio, lugar, concepto, realidad de todos los seres humanos que es una invitación al crecimiento y al desarrollo y que son mapas para seguir ciertas estrellas o para tomar direcciones nuevas, ¿no? Cuando en nuestras familias hay personajes que han cometido errores grandes o que han superado grandes tragedias o grandes dolores. Creo que ahí está toda la información del ser humano y pues nada, sí hay una parte muy moderna en esta historia que, que justo eso, o sea, como que tal vez el personaje de Natalia que puede expresar esta libertad en su sexualidad, la, la mamá del padre de esta película jamás se hubiera imaginado poder hacerlo, ¿no? Y cómo vamos avanzando y cómo vamos abriendo nuestras mentalidades y cómo vamos siendo tolerantes los unos con los otros, la familia es el principio de todo eso. Ilse, preguntarte también sobre cómo las confrontó el hecho de estos personajes con sus propias vidas personales, ¿no? O sea, con sus propias familias. No sé qué tanto fue una catarsis para ustedes desarrollar esto en la pantalla, en el set, ¿no? En mi caso, todo el tiempo. Eh, y, y bueno, es muy emocionante cuando eso pasa. Precisamente el trabajo consiste, o gran parte del trabajo de una actriz, actor, consiste en encontrar qué hay de ti ahí, o sea, en qué puedes tener similitudes y luego imaginarte todas las cosas en las que no conectas, o sea,
tienes que buscar cómo conectar. Em, y la verdad es que en este caso para mí fue relativamente fácil porque, porque me pegaba demasiado, em, no solo porque se parece a mi propia familia, o porque mi carácter puede tener similitudes con el de Rebeca, o porque tengo un hermano y tengo una prima hermana que es como mi hermana, que también, o sea, se parecían muchas cosas a mi vida personal. Y a mí eso nunca me asusta, me encanta y lo uso y me divierte y estoy segura que nos pasaba a todas porque tenemos la confianza suficiente para hablar de nuestras vidas personales porque somos amigas, eh, y era muy fuerte, o sea, cómo conectábamos, ¿no? O sea, como ese nivel de catarsis. Y yo por eso confío tanto en que la gente lo va a disfrutar, porque es muy fácil hacer catarsis con esta película. Es una película coral, son muchos personajes y muchos personajes que se parecen realmente a alguien de nuestra familia. También Cassandra recordó cuál fue el mayor desafío de interpretar a su personaje. Em, el mayor desafío para mí, ay, pues creo que tuvo que ver un poco con, bueno, un poco con la contención de las emociones que pasaban, que nos atravesaban con nuestras propias familias reflejándose ahí. En mi caso, hubo mucho metalenguaje con mi papá que falleció hace 3 años y que sigue siendo algo que me conmueve mucho. Y ver a Daniel, trabajar con Daniel haciendo de mi papá, pero también viendo que Daniel es un actor y que ese era el oficio de mi padre. Este, había muchas cosas conmoviéndome que bueno, que a veces eh, mi personaje no es particularmente lo que esté sintiendo, pero vaya, me servían para conectar con ciertos dolores. Mi personaje está como al borde del divorcio, que, que si bien hoy en día hay mucha apertura hacia la posibilidad de dejar un matrimonio, no significa que no sea un dolor muy grande, separarte. Y creo que pues eso fue de los retos más grandes y también superficialmente quizá, pero fue un personaje que me costó mucho trabajo vestir, como que me costaba mucho trabajo imaginar cómo iba a estar vestida. Pero sí me imaginaba que estaba como un poco perdida, descuidada, este, y bueno, eso fue. Así también Cassandra habló de la trascendencia que puede tener una película como esta. Híjole, es una gran pregunta porque es una gran pregunta. No sabría exactamente qué pudiera ser que fuera temporal, porque los tiempos además están avanzando realmente a una velocidad impresionante y creo que sí, las aperturas de formas de familia, las aperturas de posibilidades de existencia del ser humano en comunidad se van ampliando. Entonces, no sé, pero supongo que la familia, más allá de la ley o de lo legal de un acta de matrimonio, son lazos sanguíneos que son imposibles o sea, si hay una madre y un padre y un hijo o hija, va a haber familia. Entonces, pues eso creo que también hace que sea temporal para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. También, ¿qué podrían ustedes reflexionar acerca de, bueno, algo que yo vi en la película, que es como este temor al cambio, ¿no? Si vender o no vender, si irme a Chicago o no irme, si divorciarme o no, cuestiones que también todos nos hacemos en algún momento, ¿no? Pero ustedes también cómo lo vivieron o se planteó en la película para justamente verlo de esta manera, ¿no? Pues es que yo creo que sí es un temor al cambio per se, dado completamente, ¿no? Pero hay como profundidades ahí que siento que hay una cosa que le dice el padre a Rebeca, que es como que los hijos deben traicionar a los papás en algún momento para poder
para poder hacer su propia vida, ¿no? O sea, tomar sus propios valores, hacer su propia historia. Y eso es algo bien difícil. Es bien difícil a veces traicionar las cosas que nos fueron inculcadas, incluso sin la palabra, con la pura observación, ¿no? O sea, uno, papá regañón, y de repente uno está ahí con sus hijos diciendo y haciendo exactamente las mismas cosas, y es como una lealtad bien difícil de romper con eso, ¿no? Yo creo que a eso se refiere un poco el padre cuando le dice que hay que traicionarlos. Y se siente como una traición y hay que asumirla. Y estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que para Julia la idea de lo bien que lo hicieron sus papás y cómo tenían esa familia y cómo las reuniones familiares fueron tan importantes, y de repente ella decir, y yo no lo estoy logrando, yo no estoy logrando tener una relación sana con mi pareja. Y pues sí, cada una de las hijas tiene unos dilemas muy grandes. Y sí son temores al cambio, pero vienen de raíces muy profundas, muy arraigadas. Finalmente, Ilse Salas reflexiona que el espectador leerá la película de acuerdo a sus vivencias y al momento personal en el que se encuentre. Depende con quién, o sea, depende de tu edad cómo vas a leer la película. Ayer que la veíamos, bueno, que la vio, por ejemplo, mi papá, y pensaba él en su papá, y él ya es abuelo, o sea, seguramente tiene una lectura muy distinta a la mía. Yo, a mis 42 años, tuve un acercamiento, obviamente con las hermanas, pero me resuena mucho muchas cosas que dice Leo, porque soy madre y porque empiezo a entender a mis padres. Apenas me enteré. Estoy entendiendo muchas cosas y me conmueve mucho el discurso de Leo, ¿no? No sé a partir de qué edad, pero sí, no es una película como de entretenimiento fácil, rápido para tiktokeros, aunque me cancele Netflix porque no estoy vendiendo bien su película, pero honestamente creo que es para alguien que ha hecho reflexiones trascendentales sobre duelos, sobre pertenencia y sobre a dónde va a dirigir su vida.